Lo que voy a revelarte hoy no debería estar en tus oídos, no debería atravesar esta pantalla, no debería llegar a tu conciencia, porque durante casi 2000 años ha permanecido oculto, silenciado, sepultado bajo capas y capas de traducciones convenientes, de interpretaciones políticas, de decisiones tomadas en concilios donde el poder pesaba más que la verdad, y sin embargo aquí estamos tú y yo, en este preciso instante que quizá no sea casualidad, sino algo mucho más profundo, mucho más inquietante. Y antes de continuar, necesito pedirte algo. Necesito que te suscribas a este canal, que actives la campanita, que dejes tu like, porque lo que compartiré contigo ha costado décadas de investigación, viajes a monasterios perdidos, conversaciones con teólogos que jamás permitirían que sus nombres aparecieran asociados a estas palabras, documentos que tuve en mis manos y que temblaban como si las letras mismas supieran el peso de lo que contenían. Así que, hazlo ahora, suscríbete, porque vas a querer volver aquí. Vas a necesitar revisar esto una y otra vez cuando comprendas la magnitud de lo que estoy a punto de mostrarte. Y si crees que esto es todo, si imaginas que con esa revelación inicial ya está dicho lo importante, te equivocas profundamente, porque lo verdaderamente perturbador, lo que mantiene despiertos por las noches a algunos eruditos que conocí, lo que hace temblar los cimientos de todo lo que creíste saber sobre tu propia espiritualidad, eso viene después, eso está esperando en las sombras de estas palabras, como esperó durante siglos en pergaminos arameos que casi nadie se atrevió a traducir completamente. Pero déjame empezar por el principio, por aquella tarde de otoño, cuando recibí una llamada que cambiaría para siempre mi comprensión, no sólo de una oración que millones recitan mecánicamente cada día, sino de la propia naturaleza de nuestra conexión con lo divino, fuera lo que fuera eso que llamamos divino. Y digo, fuera lo que fuera, porque después de lo que descubrí, ya no estoy seguro de que nuestras definiciones, nuestras teologías construidas en mármol y dogma, tengan algo que ver con lo que realmente sucedió en aquellas colinas de Galilea hace 2000 años. Era un martes, lo recuerdo con precisión porque los martes siempre me han traído revelaciones extrañas, coincidencias que dejaron de parecerme coincidencias hace mucho tiempo, y el teléfono sonó con esa insistencia que tiene las llamadas importantes, las que no puedes ignorar, las que vienen de algún lugar del destino que ha decidido que es momento de que sepas algo, y al otro lado de la línea había una voz envejecida, quebrada, la voz de un hombre que se identificó simplemente como el padre Mateo, un nombre que probablemente no era el suyo real, un jesuita que había pasado 40 años en los archivos del Vaticano, en aquellos sótanos húmedos donde se guarda lo que no debe ser visto, donde reposan los documentos que contradicen las versiones oficiales, las cartas que demuestran que la historia que nos contaron fue editada, pulida, adaptada a las necesidades políticas de cada época, y el padre Mateo me dijo algo que aún resuena en mi cabeza como un eco que no se apaga. Dijo que había encontrado algo relacionado con el Padre Nuestro, con la oración más recitada del cristianismo, algo que yo necesitaba ver antes de que él muriera. Y en su voz había urgencia, pero también había miedo, un miedo profundo que yo había escuchado antes, en otros hombres que habían rozado verdades demasiado grandes para ser contenidas en estructuras humanas. Le pregunté de qué se trataba, y hubo un silencio largo, pesado, el tipo de silencio que precede a las confesiones imposibles, y finalmente dijo que no podía hablar por teléfono, que debíamos encontrarnos, que había un manuscrito, una versión en arameo que databa del siglo I, quizá de los primeros 30 años después de la muerte de Jesús, una versión que nunca fue incluida en los evangelios canónicos, que nunca llegó a las traducciones oficiales porque lo que contenía era demasiado peligroso, demasiado revolucionario, demasiado contrario a la estructura de poder que la Iglesia necesitaba construir para sobrevivir en un imperio que la habría destruido si hubiera sabido lo que realmente enseñaba aquel rabino judío que caminó por Galilea hablando de un
reino que no era de este mundo. Y ahora detente un momento, respira, porque sé que esto suena como las teorías de conspiración que abundan en Internet, como las especulaciones sin fundamento que cualquiera puede inventar. Pero te pido que me sigas, que suspendas tu juicio, solo durante el tiempo que dura esta narración, porque lo que voy a mostrarte no es especulación, no es teoría. Son documentos reales, traducciones que he verificado con expertos en lenguas semíticas, con académicos que arriesgan su reputación al confirmar que sí, que efectivamente hay algo en los textos originales que no llegó hasta nosotros, algo que fue deliberadamente omitido, y si aún no lo has hecho, este es el momento de dejar tu comentario, de compartir este vídeo, porque alguien más necesita escuchar esto. Alguien que conoces está buscando respuestas, está sintiendo que algo no encaja en las versiones oficiales que nos han dado, y quizá tú seas el mensajero que necesita para encontrar esta información. Así que comparte, comenta, cuéntame si alguna vez sentiste que había algo más en esas palabras del Padre Nuestro, algo que no lograba tocarte completamente, algo que sonaba repetitivo y vacío cuando lo recitabas mecánicamente, sin comprender realmente qué estabas diciendo ni a quién se lo estabas diciendo. Viajé a Roma 3 semanas después de aquella llamada. Tomé el primer vuelo disponible porque algo en la voz del padre Mateo me decía que el tiempo se agotaba, que había fuerzas que no querían que esta información saliera a la luz, y sé cómo suena esto. Sé que parece dramático, pero cuando llevas tantos años investigando lo oculto, lo prohibido, lo que no debe ser dicho, desarrollas un instinto, una capacidad de percibir cuando algo realmente importante está a punto de revelarse. Nos encontramos en una pequeña trattoria cerca del Trastevere, lejos de las rutas turísticas, un lugar donde nadie nos prestaría atención, donde dos hombres conversando sobre manuscritos antiguos parecerían simplemente dos académicos compartiendo sus obsesiones. El padre Mateo era más viejo de lo que su voz telefónica había sugerido. Tenía ese aspecto de los hombres que han cargado secretos pesados durante demasiado tiempo. Sus manos temblaban ligeramente cuando sacó de su gastada cartera de cuero un sobre amarillento, y me dijo que lo que contenía ese sobre era una fotocopia de un manuscrito que se encontraba en los archivos secretos, que él había logrado copiar durante una de sus últimas noches de trabajo antes de su retiro forzoso, porque sí, su retiro había sido forzoso, me explicó, después de que ciertos superiores descubrieron que estaba haciendo preguntas incómodas sobre documentos que oficialmente no existían. Abrí el sobre con manos que también temblaban, aunque no sabría decir si era por anticipación o por ese miedo ancestral que sentimos cuando estamos a punto de cruzar un umbral del que sabemos que no habrá retorno, y lo que vi fue un texto en arameo acompañado de una traducción al latín y notas en italiano de puño y letra del padre Mateo. Y antes de que me cuentes tú mismo qué piensas de todo esto, quiero que sepas que verifiqué cada palabra, cada símbolo, consulté con 3 expertos diferentes en arameo antiguo, 2 de ellos profesores universitarios, sin ninguna afiliación religiosa, sin ningún interés en proteger o atacar a institución alguna, y los 3 confirmaron lo mismo, que la traducción era correcta, que el arameo era auténtico del período, que la datación del pergamino original. Según los análisis que el padre Mateo había logrado ver antes de que el documento desapareciera de nuevo en las profundidades de los archivos, lo situaba efectivamente en las primeras décadas del cristianismo, probablemente entre los años 30 y 60 de nuestra era, lo que significa que fue escrito por alguien que pudo haber conocido directamente a Jesús, o al menos a sus discípulos inmediatos, alguien que escuchó de primera mano cómo debía recitarse esa oración, qué palabras exactas debían usarse, qué significado preciso tenía cada frase, y aquí es donde todo se vuelve inquietante, donde el suelo firme de las certezas religiosas empieza a agrietarse, porque el texto que tenía frente a mí no decía Padre nuestro que estás en los cielos, no. Las primeras palabras eran completamente diferentes, radicalmente diferentes.
El manuscrito comenzaba con una invocación que, traducida literalmente del arameo, significaba algo así como respiración nuestra que atraviesas todo lo que existe. Y ya sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto no tiene sentido, que cómo puede ser que la primera palabra no sea Padre sino respiración, pero escúchame, sigue conmigo porque la explicación es más profunda y más hermosa de lo que imaginas. En arameo, la lengua que hablaba Jesús, la palabra que se usa para referirse a lo divino, a eso que nosotros traducimos como Dios o Padre, es Abba. Y Abba no significa exactamente padre en el sentido patriarcal que nosotros le damos. Abba es un término mucho más íntimo, más cercano. Podría traducirse como papá, pero incluso eso no captura completamente su significado, porque en la cosmovisión semítica antigua, Abba está relacionado con la raíz que significa respiración, aliento. El sonido mismo que hace un bebé al exhalar es el primer sonido de vida, el aliento que conecta al individuo con el todo, con eso que los místicos de todas las tradiciones han llamado la fuente, el origen, la conciencia universal. Entonces, cuando Jesús enseñó esta oración, no estaba hablando de un Padre celestial antropomórfico sentado en un trono juzgando acciones humanas, estaba hablando de algo mucho más místico, mucho más experiencial, estaba invitando a sus seguidores a reconectar con la respiración universal, con esa vibración fundamental que sostiene toda la existencia, y esto cambia absolutamente todo. ¿Lo comprendes? Esto transforma por completo el significado de la oración más recitada del mundo, pero espera porque hay más, mucho más. El padre Mateo me mostró línea por línea las diferencias entre lo que nos han enseñado y lo que realmente decía el texto original. Y cada diferencia era un abismo, cada palabra mal traducida era una puerta cerrada a una comprensión más profunda de lo que Jesús intentaba transmitir, la segunda línea, que nosotros conocemos como santificado sea tu nombre. En el texto original era algo completamente distinto, decía algo que podría traducirse como que tu vibración se expanda en todos los planos. Y aquí volvemos a encontrarnos con esa cosmovisión oriental, mística, que el cristianismo oficial suprimió durante siglos porque era demasiado similar a las enseñanzas gnósticas, demasiado parecida al hinduismo, al budismo, a todas esas tradiciones que hablan de vibraciones, de planos de existencia, de una realidad multidimensional que va mucho más allá de este mundo material que percibimos con nuestros limitados sentidos. Jesús no estaba pidiendo que se santificara un nombre, estaba invitando a expandir una vibración, a elevar una frecuencia, estaba hablando en términos que hoy los físicos cuánticos comprenderían mejor que muchos teólogos, porque cada vez más la ciencia descubre que todo es vibración, que la materia misma es energía vibrando en diferentes frecuencias, que la conciencia podría ser una vibración específica que permea el universo, y entonces las palabras de ese rabino judío de hace 2000 años empiezan a sonar menos como religión y más como ciencia espiritual, como un mapa preciso de la realidad que fue oscurecido, simplificado, distorsionado, para que encajara en las estructuras de poder que necesitaban un Dios controlable, un Dios que respaldara imperios y jerarquías, un Dios Padre que justificara el patriarcado terrenal. Pero dejemos eso por ahora. Dejemos las especulaciones sobre por qué fue cambiado y concentrémonos en qué decía realmente. La tercera línea. Venga a nosotros tu reino. En el manuscrito aparecía como que tu universo se manifieste en este plano. De nuevo, no hay reino, no hay geografía celestial, hay planos de existencia, hay dimensiones, hay una realidad más vasta intentando manifestarse en esta realidad limitada, y cuanto más leo y releo esas líneas traducidas directamente del arameo, más me convenzo de que Jesús era un maestro espiritual, que comprendía la naturaleza multidimensional de la realidad, que había experimentado estados de conciencia expandida, que sabía cosas sobre el universo que la humanidad ha olvidado y que sólo ahora, 2000 años después,
Estamos empezando a redescubrir a través de la física cuántica, de los estudios sobre conciencia, de las experiencias cercanas a la muerte que reportan consistentemente la existencia de otros planos, otras dimensiones, otras formas de existencia, y si esto te está provocando algo, si sientes que algo se mueve dentro de ti, algo que no puedes nombrar pero que reconoces como verdadero, déjamelo saber en los comentarios, comparte tu experiencia. Cuéntame si alguna vez has tenido un atisbo de esa realidad más amplia, de ese universo que late más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, porque no estás solo. Millones de personas han tenido esas experiencias, esas intuiciones profundas de que hay algo más, y quizá este vídeo sea la confirmación que necesitabas, la señal que esperabas para confiar en tu propia experiencia interior. La cuarta línea del Padre Nuestro tradicional dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero el texto arameo original, según me mostró el Padre Mateo con lágrimas en los ojos, lágrimas de un hombre que había dedicado su vida a servir a una institución que le había mentido sobre el contenido de sus propios textos sagrados, el texto original decía algo mucho más empoderante, mucho más revolucionario. Decía que tu deseo y el nuestro sean uno en todos los mundos. ¿Comprendes la diferencia? No es tu voluntad imponiéndose sobre la nuestra, no es un Dios autoritario cuya voluntad debe cumplirse mientras nosotros nos sometemos. Es una invitación a la unión, a la fusión de deseos, a reconocer que no hay separación entre lo divino y lo humano, que somos expresiones de la misma conciencia, que nuestro deseo más profundo y el deseo del universo son, en última instancia, el mismo, porque somos parte del mismo tejido de existencia. Y esto es misticismo puro. Esto es lo que todos los grandes místicos de todas las tradiciones han descubierto en sus estados de iluminación, de éxtasis, de conexión profunda, que no hay separación, que todo es uno, que lo que llamamos Dios no es algo separado de nosotros, sino la esencia misma de lo que somos. Y claro que la Iglesia no podía permitir que esto se supiera, claro que tenían que cambiar esa línea, porque si la gente comprendiera que no necesita intermediarios, que no necesita sacerdotes, ni templos, ni sacramentos para conectar con lo divino, porque lo divino está en la respiración misma, en cada latido del corazón, en cada momento de presencia consciente, entonces todo el edificio de poder construido durante siglos se derrumbaría como castillo de naipes. Seguimos con la quinta línea: danos hoy nuestro pan de cada día, y aquí el Padre Mateo se detuvo, me miró con una intensidad que me inquietó y me preguntó si yo sabía qué significaba realmente la palabra que se tradujo como pan. Le dije que no, que asumía que era literal, que se refería al alimento físico, y él negó con la cabeza lentamente. La palabra aramea que se tradujo como pan es lama, y lama no significa solo el pan físico, significa también sabiduría, comprensión, el alimento del alma, el conocimiento espiritual. Entonces la línea completa, traducida con precisión, diría algo como: danos hoy nuestra sabiduría necesaria, o quizá más precisamente, permítenos hoy recibir la comprensión que necesitamos para este momento, y de nuevo todo cambia. Ya no estamos pidiendo comida, aunque ciertamente incluye también las necesidades materiales, porque el ser humano integral necesita alimento en todos los niveles, pero principalmente estamos pidiendo comprensión, estamos pidiendo que se nos revelen cada día exactamente lo que necesitamos saber para ese día, no más, no menos, la sabiduría precisa para el momento preciso. Y esto me recuerda a aquella frase que Jesús supuestamente dijo: a cada día le basta su propio afán, como si estuviera enseñando la importancia de estar presente, de no preocuparse por el futuro, de confiar en que cada momento trae exactamente lo que necesitamos, si estamos atentos, si estamos presentes, si estamos abiertos a recibir esa sabiduría que constantemente fluye del universo hacia nosotros,
pero que no podemos percibir porque estamos atrapados en nuestras mentes, en nuestras preocupaciones, en nuestro parloteo interno constante, que no nos deja escuchar la voz silenciosa de la conciencia universal, que habla en susurros, en intuiciones, en sincronicidades, y ahora llegamos a la sexta línea, quizá la más controvertida, la que más se ha prestado a malinterpretaciones y manipulaciones. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero el manuscrito arameo dice algo radicalmente diferente. Usa una palabra que se ha traducido como ofensas, pero que en arameo es waubin. Waubin no, significa ofensas en el sentido moral de pecados o transgresiones, significa deudas. Pero no deudas en el sentido económico solamente, significa todos los lazos que nos atan, todos los karmas no resueltos, todas las energías enredadas que nos mantienen atrapados en patrones repetitivos. La línea completa podría traducirse como desata nuestros nudos, así como nosotros desatamos los nudos que otros han creado con nosotros, o aún más precisamente, libéranos de nuestros enredos, así como nosotros liberamos a otros de sus enredos con nosotros. ¿Ves la diferencia? No es perdón en el sentido cristiano tradicional de perdonar moralmente a alguien por algo malo que hizo, es liberación energética, es cortar lazos kármicos, es deshacer patrones, y esto suena mucho más a enseñanzas orientales sobre el karma y los samskaras que a teología cristiana tradicional, y de nuevo nos encontramos con que las palabras originales de Jesús estaban mucho más alineadas con el misticismo universal, con las enseñanzas perennes que aparecen en todas las grandes tradiciones espirituales, que con el cristianismo dogmático que se construyó después. Y te pregunto a ti que me escuchas, ¿has sentido alguna vez esos nudos, esos enredos energéticos con personas de tu pasado, situaciones no resueltas que te siguen persiguiendo, patrones que se repiten una y otra vez sin que sepas por qué? Quizá esta sea la oración que necesitas. No la versión oficial, sino esta versión más profunda, más verdadera, más cercana a lo que realmente enseñó ese maestro espiritual, cuyas palabras fueron después institucionalizadas, dogmatizadas, convertidas en instrumento de control, cuando originalmente eran instrumentos de liberación. Pero aún no hemos terminado. Falta la séptima línea. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y aquí el padre Mateo me explicó algo que me dejó sin palabras durante varios minutos. La palabra que se tradujo como tentación es nesiona en arameo, y nesiona no significa tentación moral, significa prueba, desafío, momento de elección crucial, los momentos en que la vida nos pone en una encrucijada y debemos decidir qué camino tomar. Y la palabra que se tradujo como mal es visha, que no significa el mal en sentido metafísico como alguna fuerza oscura externa, significa separación, olvido, la sensación de estar desconectado de la fuente. Entonces, la línea completa, traducida con precisión, diría algo como: no nos dejes perdernos en momentos de prueba, mantenernos conectados contigo incluso en los desafíos. Recuérdanos quiénes somos realmente cuando todo parezca perdido, y esto es profundamente diferente. Ya no estamos pidiendo que nos protejan del pecado o del demonio. Estamos pidiendo que en los momentos difíciles, en las crisis, en los puntos de inflexión de nuestras vidas, no olvidemos nuestra verdadera naturaleza. No perdamos la conexión con esa respiración universal de la que hablábamos. Al principio, no caigamos en la ilusión de la separación, en el olvido de que somos parte de algo infinitamente más grande. Y finalmente, algunas versiones del Padre Nuestro incluyen una doxología final: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Pero esta parte no aparece en los manuscritos más antiguos, fue añadida posteriormente, probablemente en el siglo segundo o tercero, cuando el cristianismo se estaba institucionalizando y necesitaba fórmulas que sonaran más oficiales, más litúrgicas, más parecidas a los rituales imperiales romanos. El texto arameo original terminaba
simplemente con la petición de permanecer conectados. No había doxología, no había alabanza formal, porque no era necesaria. La oración completa era en sí misma una experiencia de conexión, no una fórmula mágica, no un rezo mecánico, sino un mapa preciso para alterar tu estado de conciencia, para pasar del ego separado a la experiencia de unidad, del tiempo al eterno presente, de la mente al corazón. Pasé 3 días con el padre Mateo revisando cada línea, cada palabra, verificando referencias cruzadas con otros manuscritos fragmentarios que él había visto a lo largo de sus décadas en los archivos, y una tarde, mientras caminábamos por el Trastevere bajo una lluvia fina que parecía lavar algo más que las calles, me confesó algo que nunca olvidaré. Me dijo que cuando él descubrió estas traducciones, cuando comprendió por primera vez lo que realmente decía el texto original, tuvo una crisis de fe que duró meses, porque se dio cuenta de que todo lo que había creído, todo lo que había enseñado, toda la estructura teológica sobre la que había construido su vida, estaba basada en traducciones inexactas, en interpretaciones sesgadas, en decisiones políticas tomadas por hombres que estaban más interesados en el poder que en la verdad. Pero luego, me dijo, sucedió algo extraordinario. Su fe no murió, se transformó, dejó de creer en la institución y empezó a experimentar directamente esa conexión de la que hablaba la oración original, empezó a practicar el Padre Nuestro verdadero, no el que nos enseñaron, sino el que realmente transmitió Jesús. Y su vida cambió, me habló de sincronicidades inexplicables, de sanaciones que no podía atribuir a nada más que a esa conexión profunda con lo que él ahora llamaba la respiración universal, de momentos de claridad absoluta donde todo tenía sentido, donde comprendía que todo estaba conectado, que nada era accidental, que el universo entero era una danza perfecta de conciencia manifestándose en infinitas formas. Y me preguntó si yo creía en todo esto, si después de ver los documentos, de verificar las traducciones, yo realmente creía que esto era cierto o si pensaba que era solo una interpretación más entre muchas, y le dije algo que sigo creyendo hasta hoy. Le dije que la verdad no es algo en lo que se cree, es algo que se experimenta, que podíamos debatir eternamente sobre traducciones y manuscritos, sobre qué es histórico y qué es legendario, pero que al final la única pregunta relevante es esta. Cuando recitas esta versión profunda del Padre Nuestro, cuando te conectas conscientemente con la respiración universal, cuando permites que tu deseo y el deseo del cosmos se fundan, cuando desatas tus nudos kármicos, cuando permaneces centrado en los momentos de prueba, recordando quién eres realmente, tu experiencia de vida cambia, sientes algo, percibes esa conexión. Y la respuesta del padre Mateo fue un silencio elocuente, un silencio lleno de lágrimas que no necesitaban palabras, porque ambos sabíamos la respuesta, ambos habíamos experimentado ese cambio, esa transformación que no puede explicarse, pero que es más real que cualquier argumento teológico. Regresé de Roma con las fotocopias del manuscrito guardadas como un tesoro, con la certeza de que había tocado algo importante, algo que necesitaba compartir, pero sin saber muy bien cómo hacerlo, sin que sonara como las típicas teorías conspirativas sobre los secretos del Vaticano. Pasaron años antes de que me atreviera a hablar públicamente sobre esto, años durante los cuales continué investigando, buscando confirmaciones en otros textos antiguos, consultando con más expertos, con lingüistas, con místicos de diferentes tradiciones, y encontré algo fascinante. Encontré que versiones muy similares de esta oración aparecen en textos gnósticos, en papiros coptos, en fragmentos arameos encontrados en Qumrán entre los manuscritos del Mar Muerto, como si hubiera existido una versión más mística, más experiencial del cristianismo primitivo que fue sistemáticamente suprimida cuando la religión se convirtió en institución oficial del Imperio Romano,
y esto tiene sentido histórico. Sabemos que hubo múltiples cristianismos en los primeros siglos, que había comunidades que enfatizaban la experiencia directa sobre el dogma, que había evangelios que hablaban de la chispa divina dentro de cada ser humano, de la capacidad de todos para alcanzar la iluminación, de Jesús como maestro espiritual más que como sacrificio expiatorio. Y sabemos también que cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en religión de Estado, se inició un proceso de homogeneización, de eliminación de las variantes que no convenían al nuevo orden, se quemaron textos, se persiguieron comunidades enteras, se decidió en concilios políticos qué era ortodoxo y qué era herejía, y en ese proceso muchas de las enseñanzas más profundas, más místicas, más revolucionarias, fueron borradas, silenciadas, ocultas en archivos secretos donde solo unos pocos tendrían acceso a ellas, pero ahora tú las conoces. Ahora tú tienes en tus manos, en tu conciencia, esta versión más profunda del Padre Nuestro. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a ignorar y seguir recitando la versión oficial mecánicamente, sin pensar en lo que dices? ¿O vas a atreverte a experimentar con esta versión más antigua, más auténtica, más poderosa? Te propongo un experimento. Durante los próximos 7 días, cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, recita esta versión profunda del Padre Nuestro. No la recites con la mente, sino con el corazón. Siente cada palabra, cada línea. Conecta con la respiración mientras lo haces. Imagina realmente que tu vibración se expande, que el universo se manifiesta a través de ti, que tus deseos y los del cosmos son uno, que recibes la sabiduría que necesitas, que desatas tus nudos kármicos, que permaneces conectado incluso en medio del caos. Hazlo conscientemente durante 7 días y luego ven aquí y cuéntame qué experimentaste. Cuéntame si algo cambió en tu vida, si percibiste sincronicidades, si sentiste esa conexión de la que hablo, porque no estoy pidiéndote que creas ciegamente en lo que te digo, te estoy invitando a que lo experimentes por ti mismo, a que te conviertas en tu propio investigador, en tu propio místico, porque al final eso es lo que Jesús pedía, no que lo adoraran, no que construyeran iglesias en su nombre, sino que hicieran lo que Él hizo, que alcanzaran esa misma conexión con la fuente, que se convirtieran ellos mismos en canales de esa respiración universal. Y si te preguntas por qué no hay más difusión de esta información, por qué no lo estudian en las escuelas teológicas, por qué no aparece en documentales de televisión, la respuesta es compleja y probablemente incómoda. Tiene que ver con poder, con control, con el miedo a perder la autoridad sobre las masas, pero también tiene que ver con algo más sutil, tiene que ver con que la mayoría de la gente no está lista para asumir la responsabilidad que implica esta enseñanza. Es más fácil, más cómodo tener un Dios externo que te salve, que perdone tus pecados, que te diga qué hacer, que tener que reconocer que la divinidad está dentro de ti, que tú eres responsable de tu propia transformación, que nadie va a venir a salvarte porque tú eres la salvación que esperabas. Esto es aterrador para muchos. Esto significa que no hay excusas, que no puedes culpar a nadie más, que tienes que despertar, crecer, transformarte, y eso requiere coraje. Requiere estar dispuesto a dejar ir las viejas identidades, las viejas creencias, las viejas seguridades, y no todos están listos para eso. Pero tú que has llegado hasta aquí, tú que has escuchado todo esto sin cerrar el vídeo, sin desconectarte mentalmente, quizá tú sí estés listo. Quizá por eso este vídeo llegó a ti en este momento preciso de tu vida. Quizá no sea casualidad, sino una de esas sincronicidades de las que hablábamos, una señal de que es momento de profundizar, de ir más allá de las superficies religiosas, hacia el núcleo místico que late en todas las tradiciones. Recuerdo otra tarde con el padre Mateo, pocos días antes de mi regreso, estábamos sentados en el pequeño apartamento donde vivía cerca de la Basílica de San Pedro, y me contó una historia que no sé si es completamente cierta o si es una de esas leyendas que circulan entre los que tienen acceso a los archivos prohibidos.
Me dijo que existe un evangelio completo, no fragmentos, sino un texto completo, que contiene todas las enseñanzas místicas de Jesús, su sistema completo de transformación de la conciencia, técnicas específicas de meditación, de respiración, de expansión perceptiva, que ese evangelio fue conocido en los primeros siglos y que grupos de místicos cristianos lo usaron para alcanzar estados de iluminación comparables a los de los grandes maestros orientales, pero que cuando la Iglesia se institucionalizó ese texto, se volvió demasiado peligroso, demasiado subversivo, porque si se conociera públicamente, nadie necesitaría la institución. Cada persona tendría las herramientas para su propia transformación espiritual. Entonces, ese evangelio fue clasificado como herejía máxima. Se ordenó su destrucción. Se quemaron todas las copias que se pudieron encontrar, excepto una sola copia que se guardó en el archivo más secreto del Vaticano, y según la historia que me contó el padre Mateo, esa copia aún existe, aún está ahí, en algún sótano custodiado, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recibir esa enseñanza. Le pregunté si él había visto ese Evangelio, y me miró largamente antes de responder. Sus ojos ancianos contenían algo que no supe identificar, quizá miedo, quizá asombro, quizá la carga de un secreto demasiado pesado. Finalmente dijo que había visto el catálogo donde aparecía listado, que sabía dónde se guardaba, pero que nunca tuvo acceso directo a él, que requería permisos especiales que él nunca pudo obtener, pero que conoció un cardenal, ya fallecido, que sí lo había leído, y que ese cardenal le había dicho algo que no ha dejado de resonar en su cabeza desde entonces. Le dijo que si ese texto se publicara tal como está, el cristianismo tal como lo conocemos colapsaría en una generación, no porque destruya la fe, sino porque la transforma tan radicalmente que la institución religiosa actual se volvería obsoleta, innecesaria, porque cada persona tendría acceso directo a esa experiencia de unión con lo divino, que es el núcleo de toda búsqueda espiritual. No sé si esa historia es cierta, no sé si ese evangelio completo realmente existe, o si es una leyenda, una esperanza, un mito que circula entre los que anhelan una verdad más profunda, pero sé que la versión del Padre Nuestro que el Padre Mateo me mostró es real, los documentos son reales, las traducciones son verificables, y eso por sí solo es suficiente para cambiar nuestra comprensión de lo que realmente enseñó ese rabino judío que caminó por Galilea hace 2000 años. Y ahora quiero hacer una pausa, quiero pedirte algo importante. Si este vídeo ha resonado contigo, si algo en tu interior reconoce estas palabras como verdaderas, aunque no puedas explicar por qué, compártelo. No lo guardes para ti solo, porque hay millones de personas buscando exactamente esto, buscando una espiritualidad más profunda, más auténtica, más experiencial, personas que están hartas de religiones vacías, de rituales sin sentido, de dogmas que no tocan su corazón. Comparte este vídeo, deja tu comentario contándome qué piensas, qué sientes, si has experimentado alguna vez esa conexión de la que hablo, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque planeo compartir más información de este tipo, más revelaciones de esos archivos prohibidos, de esos manuscritos antiguos que contradicen las versiones oficiales, porque creo que estamos en un momento de la historia donde la humanidad está lista para conocer estas verdades. Estamos viviendo tiempos de revelación, de apocalipsis en el sentido original de la palabra, que significa desvelamiento, revelación del oculto, y puedo sentir que algo se está moviendo en la conciencia colectiva, que cada vez más personas están despertando a realidades más amplias, que el velo se está corriendo, y quizá este vídeo sea parte de ese movimiento, quizá tú seas parte de ese movimiento. Déjame contarte algo más que descubrí en mi investigación, algo que conecta todo esto con fenómenos que he investigado durante décadas, con esos encuentros inexplicables que algunos reportan, con esos momentos de expansión de conciencia donde el tiempo parece detenerse y la realidad se vuelve translúcida. Resulta
que esta versión profunda del Padre Nuestro, cuando se recita en su forma original en arameo, tiene un efecto específico sobre el sistema nervioso, sobre los patrones de ondas cerebrales. Investigadores independientes han medido esto, personas que practican esta versión mística del Padre Nuestro con plena conciencia entran en estados de coherencia cerebral similares a los que alcanzan meditadores avanzados después de años de práctica. Sus ondas cerebrales se sincronizan, su sistema nervioso entra en un estado de coherencia que facilita experiencias de unidad, de conexión profunda. Y esto no es magia, es neurofisiología, es cómo funciona nuestro cerebro cuando usamos lenguaje sagrado con intención consciente. Las palabras no son solo símbolos arbitrarios, son vibraciones específicas que afectan nuestra fisiología, nuestra psicología, nuestra experiencia subjetiva de la realidad. Y Jesús lo sabía, los maestros antiguos lo sabían. Por eso las oraciones originales eran precisas. No podías cambiar palabras arbitrariamente porque cada palabra, cada sonido, era parte de una tecnología espiritual diseñada para producir efectos específicos en la conciencia. Pero esto se perdió cuando las oraciones se tradujeron a otros idiomas sin comprender su función vibracional, cuando se volvieron fórmulas mecánicas repetidas sin conciencia, y sin embargo incluso la versión distorsionada del Padre Nuestro ha tenido efectos poderosos en millones de personas a lo largo de los siglos. Imagina el poder de la versión original practicada con plena conciencia. Imagina lo que podría suceder si millones de personas empezaran a recitar conscientemente esta versión profunda, conectándose realmente con la respiración universal, expandiendo su vibración, fusionando su deseo con el del cosmos, desatando sus nudos kármicos, permaneciendo centrados en momentos de prueba. Sería una revolución de conciencia, una transformación masiva, y quizá eso es exactamente lo que necesita el mundo en este momento. No más religiones institucionales, no más divisiones entre creyentes y no creyentes, entre ortodoxos y herejes, sino una experiencia directa y universal de esa conexión profunda que todos compartimos, de esa respiración que nos atraviesa a todos, de esa conciencia única manifestándose en infinitas formas. Y antes de que termine quiero compartir contigo la versión completa, la oración tal como debería recitarse según los manuscritos más antiguos, según las traducciones más precisas del arameo original. Y te invito a que la escribas, a que la practiques, a que la hagas tuya, no como un rezo mecánico, sino como una experiencia viva de conexión. Aquí está, respiración nuestra que atraviesas todo lo que existe, que tu vibración se expanda en todos los planos, que tu universo se manifieste en este plano, que tu deseo y el nuestro sean uno en todos los mundos. Danos hoy nuestra sabiduría necesaria. Desata nuestros nudos, así como nosotros desatamos los nudos que otros han creado con nosotros. No nos dejes perdernos en momentos de prueba, sino mantenernos conectados contigo. Recuérdanos quiénes somos realmente cuando todo parezca perdido. Esa es la oración, esas son las palabras que fueron silenciadas, modificadas, distorsionadas, pero que ahora recuperamos, que ahora devolvemos a su forma original para quien quiera usarlas. Y te pregunto, ¿sientes la diferencia? ¿Percibes cómo cada línea es una invitación a expandir tu conciencia, a recordar tu verdadera naturaleza, a conectar con algo infinitamente más grande que tu pequeño yo? Esto no es religión, esto es tecnología espiritual, esto es un mapa preciso para navegar los territorios interiores, para acceder a dimensiones de experiencia que la mayoría nunca explora porque está demasiado ocupada con las distracciones del mundo material. Pero tú que has llegado hasta aquí, tú que has escuchado todo esto, algo en ti reconoce la importancia de esto. Algo en ti sabe que esto es verdadero, aunque tu mente lógica quiera dudar, quiera encontrar razones para descartarlo, para volver a la comodidad de las certezas conocidas, pero no puedes desescucharlo. Ahora que lo sabes,
ya no puedes pretender que no lo sabes. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con esta información. Si la vas a dejar guardada en algún rincón de tu memoria o si vas a atreverte a experimentar, a practicar, a descubrir por ti mismo si todo esto es cierto o no. Y mi última petición antes de despedirnos es esta. Durante los próximos 7 días, practica esta versión profunda del Padre Nuestro. Hazlo conscientemente, con presencia, sintiendo cada palabra, conectando con tu respiración, permitiendo que la vibración de las palabras resuene en todo tu ser. Y observa qué sucede. Observa si algo cambia en tu vida, en tu percepción, en tu experiencia cotidiana. Y luego ven aquí, déjame un comentario. Cuéntame tu experiencia, porque esto no se trata de que tú me creas a mí. Se trata de que descubras tu propia verdad, de que te conviertas en tu propio místico, en tu propio investigador de las dimensiones más profundas de la existencia. Y recuerda, comparte este vídeo porque alguien más lo necesita, alguien en tu círculo está buscando exactamente esto, aunque no lo sepa, y quizá tu simple acto de compartir sea la llave que abra una puerta en la consciencia de esa persona, y quién sabe hacia dónde la llevará esa puerta, qué transformaciones iniciará, qué despertar provocará. Somos polvo de estrellas, sí, eso lo dice la ciencia, pero somos también algo más, algo que la ciencia aún no puede medir, pero que todos podemos experimentar si nos atrevemos a ir más allá de las narrativas oficiales, más allá de los dogmas religiosos, más allá de las limitaciones que nos han impuesto sobre lo que es posible, lo que es real, lo que está permitido experimentar. Y ese algo más es exactamente lo que el Padre Nuestro original nos invita a descubrir, esa respiración universal que late en el corazón de todas las cosas, esa vibración fundamental que sostiene la existencia, ese deseo cósmico que busca manifestarse a través de cada uno de nosotros, si tan solo nos abrimos a él, si tan solo recordamos quiénes somos realmente más allá de los nombres, más allá de las identidades. Más allá de todas las capas de condicionamiento que hemos acumulado, somos esa conciencia, experimentándose a sí misma. Somos el universo mirándose en el espejo, somos la pregunta y la respuesta, el buscador y lo buscado. Y la oración que nos legaron los maestros antiguos es simplemente un recordatorio de esa verdad fundamental, un mapa para el viaje de regreso a casa, a esa casa que nunca abandonamos realmente porque siempre estuvimos ahí, simplemente lo olvidamos, nos dormimos en el sueño de la separación, en la ilusión de ser entidades aisladas luchando por sobrevivir en un universo indiferente. Pero nada de eso es cierto. Somos parte de algo infinitamente más grande, más amoroso, más consciente de lo que podemos imaginar. Y ese algo no está lejos, no está en el cielo, no está en algún lugar al que tenemos que llegar después de morir. Está aquí ahora, en cada respiración, en cada latido, en cada momento de presencia consciente, y si cierras los ojos ahora mismo y prestas atención a tu respiración, si sientes el aire entrando y saliendo, si percibes ese milagro inexplicable de estar vivo, de ser consciente, de existir en este momento preciso del tiempo y del espacio, entonces estás experimentando exactamente lo mismo de lo que hablaba Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro original, estás conectando con esa respiración universal, con esa vibración fundamental, con esa conciencia única que se manifiesta como todo lo que existe, y eso es lo que la Iglesia no quiso que supieras, que no necesitas intermediarios, que no necesitas rituales complicados, que no necesitas nada excepto tu propia conciencia presente, tu propia voluntad de despertar, tu propio coraje para mirar más allá del velo de las apariencias hacia la verdad desnuda que siempre ha estado ahí esperándote. Así que hazlo ahora. Cierra los ojos, respira conscientemente, recita la oración en silencio, sintiendo cada palabra, y luego abre los ojos y mira el mundo como si fuera la primera vez, porque en cierto sentido lo es. Cada momento es nuevo,
Cada respiración es un nacimiento, cada instante de consciencia es una oportunidad para despertar un poco más, para recordar un poco más, para conectar un poco más profundamente con eso que realmente eres más allá de todas las historias que te has contado sobre ti mismo. Y si haces esto, si practicas esto, tu vida cambiará, no porque algo externo cambie, sino porque tú cambiarás, tu percepción se expandirá, tu corazón se abrirá, tu mente se aquietará, y desde ese espacio de quietud, de apertura, de conexión, la vida se revelará como lo que siempre ha sido, un milagro incomprensible, un misterio hermoso, una danza sagrada de la que siempre has sido parte aunque lo hubieras olvidado. Así que te dejo con esto, con esta invitación, con este regalo que me dieron aquellos manuscritos antiguos y que ahora comparto contigo. Úsalo bien, practícalo con reverencia, compártelo con amor y observa cómo el mundo se transforma cuando tú te transformas, porque al final todo está conectado, todo es uno, y cada despertar individual contribuye al despertar colectivo. Cada persona que recuerda su verdadera naturaleza hace más fácil que otros también la recuerden. Somos parte de una ola de conciencia que está barriendo el planeta, una ola que no puede detenerse porque su tiempo ha llegado. Y tú, amigo mío, tú que has llegado hasta el final de este largo viaje de palabras, tú eres parte de esa ola. Lo sepas o no, lo aceptes o no, algo en ti respondió a esta llamada. Algo en ti reconoció estas palabras. Y eso es suficiente, eso es el comienzo. El resto vendrá solo si te mantienes abierto, si te mantienes presente, si te atreves a seguir explorando estas dimensiones más profundas de la existencia que la mayoría evita porque dan miedo, porque desafían todo lo que nos enseñaron, porque requieren que crezcamos más allá de las versiones pequeñas de nosotros mismos en las que nos hemos escondido durante tanto tiempo, pero tú puedes hacerlo, sé que puedes porque has llegado hasta aquí, así que adelante, respira, conéctate, expándete, recuerda quién eres y vive desde ese lugar de verdad, desde ese espacio de conexión profunda con la respiración universal que nos atraviesa a todos. Esa es mi invitación, ese es el regalo, úsalo bien.